esta vez ubicada en las vías respiratorias. ¿Saben? Las vías respiratorias son situaciones en las cuales puede ser comprometido de manera muy frecuente. En la práctica van a tener ustedes la posibilidad, por favor, hiperrespirador bronquial, síndrome de hiperrespirador. Más abajo. Ahora sí. ¿Ya? Entonces ahí para no se podía. Vamos a tratar de ubicar dentro de las vías respiratorias. Merece, yo creo, un pequeño recuerdo sobre la función de las vías respiratorias. Recuerden ustedes que las vías respiratorias no solamente son sistemas de conducción aérea. Son sistemas en los cuales, obviamente, el aire se transfiere desde el medio externo al medio interno, obviamente sin sufrir ningún tipo de intercambio. Por supuesto, el aire para atravesar, obviamente, pasa por una serie de subdivisiones, aproximadamente, si consideramos la vía respiratoria baja, a partir del cartílago cricoides hacia abajo, es alrededor de 18 o 19 subdivisiones. En consecuencia, cada subdivisión aumenta el diámetro de transferencia o el diámetro de las vías aéreas de tal manera que la resistencia cae abruptamente en la periferia. Las patologías que pueden afectar las vías respiratorias son variadas, pero un tipo peculiar de enfermedades respiratorias ubicadas en las vías respiratorias están acompañadas de obstrucción bronquial. En obstrucción bronquial se ha mencionado la presencia de un síndrome, que ustedes también hoy, y el famoso síndrome de hiperreactividad bronquial. Entonces, antes de entrar en detalle, vamos a dar una definición de lo que es un síndrome de hipertensión o de hiperreactividad bronquial. Como ustedes están viendo en la transparencia, es una respuesta broncoconstrictora intensa, ¿no?, que se produce frente a diversos estímulos. Estos estímulos pueden ser de tipo físico, pueden ser de tipo biológico, pueden ser de tipo químico. Y por supuesto, esta hiperactividad bronquial puede demostrarse fisiológicamente y puede demostrarse en el laboratorio y puede demostrarse en la práctica clínica también, mediante el uso de algunos fármacos como las pruebas a la metacolina, histamina, o también sometiendo a los pacientes a pruebas de ejercicio con hiperventilación. Todos estos fenómenos están relacionados simplemente con un aumento de la tendencia de los bronquios a contraerse, y esto es debido a mecanismos inflamatorios. Esta hiperactividad bronquial no está presente en todos. Da la impresión de que es un desorden de tipo genético, transmitida genéticamente. Vamos a ver más adelante algunas teorías que explican esto, ¿no es cierto? Entre ellos van a ver ustedes que existen una serie de factores, tanto mecánicos, anatómicos y bioquímicos, que de alguna manera pueden explicar este síndrome de hiperreactividad bronquial. Pero lo cierto es que la hiperreactividad bronquial actualmente está muy relacionado con la inflamación. No todas las personas que tienen un problema inflamatorio bronquial necesariamente hacen una hiperreactividad. Entonces, la hiperreactividad es una característica peculiar que existe en algún grupo de pacientes, y de repente la enfermedad más común que ustedes conocen es el asma bronquial. Un pequeño recuerdo para que vean ustedes que las vías respiratorias, en alguna oportunidad comentamos sobre esto, podemos dividir en vías respiratorias altas y vías respiratorias bajas, para precisar en qué parte de la vía respiratoria está ocurriendo este síndrome de hipertensión bronquial. Las vías respiratorias altas son todas las situaciones que están por encima del cartílago cricoides, y las funciones fundamentales que ustedes conocen es la humidificación del aire, el acondicionamiento, calentamiento y la retención de partículas groseras, grandes, que pueden estar en el medio ambiente. Las vías respiratorias bajas, en consecuencia, son todas aquellas por debajo del cartílago cricoides, como ya mencioné, alrededor de unas 19 o 18 subdivisiones, definitivamente. También mencionamos que la superficie transversal aumenta en un factor de 1.8, de tal manera que a nivel de la periferia la resistencia de la vía aérea es bastante baja. Otro elemento que interviene en el mantenimiento de una apertura
si se quiere, de la vía respiratoria es el efecto que ejerce la presión pleural intrapleural, que es negativa. Usted sabe perfectamente que en el espacio pleural la presión es negativa. Esta presión obviamente se transmite no solamente al pulmón propiamente dicho, sino también al intersticio y a los bronquios. De tal manera que el intersticio prácticamente tiene la misma presión negativa que el espacio pleural. Y teniendo una presión negativa, mantiene o tiene tendencia entonces a mantener una apertura de los bronquios. De tal manera que usted sabe perfectamente que en la inspiración los bronquios se aperturan y en la expiración los bronquios tienen tendencia a cerrarse. Sobre esta condición obviamente se va a generar la hiperactividad bronquial. Recuerden ustedes que si nosotros tratamos de imaginarnos la estructura anatómica de la vía respiratoria, va a haber una pequeña variación dependiendo del calibre del bronquio que estamos evaluando. De manera general van a encontrar ustedes el cartílago, la parte externa que da soporte a las vías respiratorias gruesas, ¿no? Que en la medida que van disminuyendo de calibre, a nivel de los bronquiolos interlobales o bronquiolos terminales, prácticamente desaparece el soporte cartilaginoso. Existe además por debajo de ella una capa de tejido muscular que tiene una distribución helicoidal, y esto es fundamental, y una de las teorías que tratan de explicar la hiperactividad bronquial prácticamente habla sobre una alteración de la distribución de estos músculos respiratorios. Por debajo del músculo respiratorio, que tiene una distribución helicoidal, obviamente que contribuye a la contracción, ¿cierto?, de la submucosa, y en ella presencia de unas células importantes como son las células caliciformes, ¿no?, o globets, encargados de la producción de secreción, y las glándulas submucosas, obviamente, también encargadas de la producción de secreción mucosa. Por debajo de ella, obviamente, se encuentra el epitelio bronquial. El epitelio bronquial, ustedes también saben perfectamente que está constituido por células cilíndricas ciliadas, y este movimiento ciliar es sumamente importante, y hicimos un comentario al respecto de esto cuando hablamos sobre tos, ¿cierto?, como un mecanismo defensivo, porque las cilias promueven el movimiento de las secreciones bronquiales hacia la periferia. Las vías respiratorias no solamente están reguladas, obviamente, por la condición anatómica de su estructura, sino también tiene otros efectos, aparte del sostén que le transfiere la presión negativa del espacio pleural y el soporte del tejido que rodea, tienen una serie de otras modificaciones que seguramente ustedes recuerdan en fisiología. Los músculos respiratorios están inervados, o sea, reciben inervación tanto simpática como parasimpática. Si ustedes recuerdan la inervación simpática, podemos tener receptores alfa y receptores beta. Esto es fundamental en farmacología, van a repetir probablemente cuando llegan a la parte ya de clínica, ¿no? Y se sabe definitivamente que la estimulación de los receptores alfa son broncoconstrictores. Y también existe una diferencia en relación a los receptores beta. En cuanto a los receptores beta, hay una subdivisión de los receptores beta alfa, ¿no?, y beta 1 y beta 2, ¿no es cierto? En cuanto a la estimulación de los receptores beta, va a haber una diferente respuesta dependiendo de cada uno de ellos que es estimulada. De tal manera que los receptores beta 1 producen broncoconstricción y los receptores beta 2 producen broncodilatación. De la misma manera, existe también una participación del sistema parasimpático. Entonces, la estimulación del sistema parasimpático en la vía respiratoria va a tener también una acción broncoconstrictora. Además de estos sistemas, existen otras que no están obviamente presentes o están expuestos en un bronquio completamente normal, pero si un bronquio se inflama, algunas terminaciones quedan expuestas y la estimulación de estas terminaciones nerviosas libres también producen broncoconstricción. Una representación de la estructura anatómica de la vía que no lo vamos a repetir definitivamente, ¿no? Y vamos a ver qué cuadros están asociados a hiperreactividad bronquial. Son varios los cuadros que pueden estar asociados. Tenemos cuadros agudos y cuadros crónicos. Obviamente, estamos hablando de cuadros en los cuales existe tendencia a la broncoconstricción.
porque puede haber una bronquitis aguda no broncoconstrictora. Obviamente estamos hablando de una bronquitis aguda con broncoconstricción. Y de manera infrecuente, de manera aguda, pueden encontrar ustedes, como dice ahí, bronquiolitis y la injuria por inhalación de cualquier sustancia. Las formas de presentación crónica de repente son las más conocidas, obviamente de repente las más frecuentes también, entre ellas en la cabeza, el asma bronquial, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, los síndromes por inhalación de biomasa y algunas patologías no frecuentes como la alveolitis alérgica extrínseca, que es una patología relacionada con la inhalación de polvos orgánicos, la fibrosis quística, la aspergilosis broncoalérgica, es una forma peculiar de aspergilosis, una forma clínica que se llama broncoalérgica, precisamente caracterizada por broncoespasmo, y también puede encontrarse episodios de broncoespasmo crónicos en los pacientes que han tenido tuberculosis y en consecuencia el pulmón secular tuberculoso está dentro de las situaciones en las cuales puede presentarse hiperactividad bronquial de manera crónica. Pero las causas más frecuentes están reseñadas en la parte baja, ¿cierto? Tenemos la bronquitis aguda broncoespástica y fundamentalmente en las formas crónicas el asma bronquial y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Este es un resumen más o menos de por qué puede existir esta tendencia de hiperactividad bronquial. Se habla de eventos bioquímicos que actúan la fibra muscular del músculo liso bronquial. Otros mecanismos que aplican el acortamiento exagerado de los músculos lisobronquiales. Hay también fenómenos mecánicos que determinan el estrechamiento de la vía, ¿no? Y los fenómenos asociados que hemos mencionado son la hiperactividad de la vía aérea, la inflamación, que ambas están completamente relacionadas, y un fenómeno que se presenta ya cuando las patologías son reiteradas y obviamente con tendencia a la cronicidad es el remodelamiento de la vía aérea. Es semejante al remodelamiento que ustedes han visto de los vasos en la hipertensión arterial, ¿no? Que se llama la broncoconstricción persistente, progresiva, inflamatoria, obviamente determina cambios anatómicos en la vía aérea y obviamente eso es una característica de las enfermedades crónicas, fundamentalmente de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, estas enfermedades van a tener unas características semiológicas más o menos comunes. ¿Qué van a tener? Como síntomas fundamentales, va a haber tos persistente, ya saben que hay estímulos o reflejos o receptores, ¿no? Receptores de tos a nivel de la vía respiratoria, de tal manera que puede ser tranquilamente una manifestación. Con frecuencia, esta tos es, como se llama, no productiva, en ocasiones la producción mucosa es escasa. Un fenómeno que acompaña a la obstrucción bronquial, que constantemente vamos a encontrar, es el famoso silbido del pecho, ¿cierto? Y si la situación de broncoespasmo es lo suficientemente intensa, el paciente podrá tener disnea, podrá expresar la molestia a través de una dificultad de satisfacción y de respiración insuficiente que conocemos como el nombre de disnea. Y en ocasiones, como les he mencionado, podría haber una expectoración. Dentro de los signos, ¿qué vamos a ver? Lo primeramente que vamos a escuchar son unos silbidos o unos ruidos de tonalidad alta que se llaman sibilancias, ¿cierto? Y como la vía respiratoria obviamente se estrecha más desde el punto de vista fisiológico durante la expiración, entonces en estos casos que los pacientes tienen a su vez patológicamente obstrucción, el tiempo expiratorio será prolongado, de tal manera que la expiración es prolongada, la mayor dificultad del paciente para el movimiento del aire es para la expulsión. Esta expulsión a veces toma bastante tiempo y en consecuencia el tórax aparece hiperinsuflado y obviamente distendido o sobredistendido, y a la percusión van a encontrar ustedes una hiperresonancia. Una patología más frecuente y la más conocida y la más representativa probablemente es el asma bronquial. ¿Cómo podemos definir el asma bronquial? El asma bronquial se define como una enfermedad inflamatoria crónica, ¿cierto?, de las vías aéreas asociadas a un fenómeno de hiperactividad bronquial. Esta hiperactividad bronquial se produce frente a diversos estímulos, ¿cierto?, que van a ocasionar obstrucción de la vía aérea, con una intensidad variable, obviamente separados por intervalos asintomáticos. Esa es una característica del asma bronquial. Entre los episodios, las vías aéreas están completamente normales, ¿no es cierto? O sea, este broncoespasmo puede modificarse espontáneamente o por efecto del tratamiento o de la farmacología.
Los datos importantes que deben recordar ustedes en el asma bronquial son, obviamente, la obstrucción bronquial reversible, esto para diferenciarlo de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que vamos a ver más adelante, ¿cierto? La hiperactividad bronquial que está presente y el mecanismo inflamatorio, que es un mecanismo que siempre hay que considerar. Actualmente se considera asma bronquial como una enfermedad inflamatoria asociada a hiperactividad bronquial. Es una patología muy frecuente, obviamente la incidencia varía de acuerdo al grupo etario, y de acá del grupo, que más o menos habrá menos de 100, aproximadamente debe haber alrededor de 7 u 8 personas que han tenido o tienen asma actualmente, ¿no es cierto? Obviamente la frecuencia es mucho mayor en los niños alcanza prácticamente casi el 12-15% de niños tienen asma bronquial. Estos tipos de asma generalmente ceden cuando el niño comienza a madurar, alrededor de los 11-12 años, desaparecen, ¿no es cierto? En cuanto a la edad, al sexo, en los niños es más predominante, en los niños es más predominante el sexo femenino, ¿no es cierto? Mientras que en los adultos la frecuencia es un poco ligeramente mayor en las niñas, en las mujeres, y más adelante, ya en la etapa adulta también que puede presentarse, la frecuencia, la incidencia obviamente es igual en ambos sexos. Y la anatomía patológica, como consecuencia del fenómeno inflamatorio, vamos a encontrar una serie de condiciones. Vamos a encontrar la fragilidad del epitelio como consecuencia de la inflamación y tiene una tendencia a descamarse, ¿cierto? Vamos a encontrar igualmente un infiltrado inflamatorio de diversa naturaleza, eosinófilos, linfocitos, mastocitos, etc. Hay un aumento también de la membrana basal como consecuencia del problema inflamatorio, ¿no? Con edema de la mucosa, hay hipertrofia del músculo liso y también va a haber hipertrofia de las glándulas secretoras de todo. Todos estos fenómenos están presentes durante el episodio broncoespástico que tiene el paciente asmático. Se supone que en el intervalo, ¿no? Cuando el asmático está libre de síntomas, hay una regresión completa de todas estas características que ustedes han visto. Varias células participan en el mecanismo inflamatorio, pero una célula en la cual hay que tener muchísima importancia es la presencia de los eosinófilos. Estos eosinófilos van a producir una serie de daños, obviamente, como consecuencia de la liberación de una serie de enzimas, como la proteína básica mayor, la proteína catiónica, peroxidasa, etcétera, etcétera, ¿cierto? Pero también se ha visto que durante el proceso asmático se ve un incremento, un aumento de la producción de eosinófilos a nivel de la médula ósea. Y por supuesto, todos los mecanismos bioquímicos van a producir una atracción, ¿no? de las mucosas, ¿no? mediante una serie de sustancias como son citocinas, edesinas, factor quimiotáctico. Todos estos factores van a determinar una afluencia mayor del esquema de eosinófilos y otras células hacia los bronquios. Y por supuesto, una vez que los bronquios o las células están dentro de los bronquios, se va a producir una activación de sus productos y van a perpetuar la lesión a nivel de las vías respiratorias. Esto le ocurre en la vía respiratoria de un paciente asmático. En la primera parte, tienen ustedes ahí un paciente que tiene los bronquios completamente libres, ¿no es cierto? El flujo de aire es completamente normal. En un momento de crisis asmática, miren ustedes, hay un aumento de la contracción del músculo, obviamente la vía aérea tiende a cerrarse, ¿no? Y hay que tener en cuenta que durante la broncoconstricción o la obstrucción de la vía aérea hay tres fenómenos fundamentales. Uno de ellos es la contracción del músculo liso, la otra es el edema de la mucosa, el tercero es la hipersecreción mucosa. Estos tres elementos determinan entonces una disminución de la luz del sistema de los bronquios y un aumento de la resistencia. En las situaciones iniciales, probablemente esta obstrucción todavía no repercuta sobre la insuficiencia pulmonar, pero como ven ustedes en la tercera figura, cuando la broncoconstricción es bastante intensa, va a ocasionar un atrapamiento de aire y en consecuencia los bronquios, los alveolos van a estar sobreextendidos. Y es lo que es el fenómeno que explica la hiperextensión pulmonar en el paciente que tiene un episodio broncoespástico. Hay varias formas de presentación del asma bronquial. Una diferenciación característica que ustedes probablemente han escuchado es la llamada asma extrínseca, ¿no es cierto?
en alusión a que es desencadenado por la inhalación de alergenos ambientales de diversa naturaleza, ¿no es cierto? Y otra que se llama también asma intrínseca, en donde no se ve que exista una presencia definida de un alergeno que desencadene el proceso. Da la impresión de que en este segundo caso la situación es interna, ¿no es cierto? Y el mecanismo del broncoespasmo no es desencadenado necesariamente por alergenos. Y eso le da una diferencia peculiar. Y van a ver ustedes que en el asma primera que he mencionado, relacionada con alergenos o el asma extrínseca, es predominantemente una enfermedad de los niños. Entonces van a ver ustedes que estos pacientes tienen disnea, ¿no? Y sibilancias de duración variable, pero no son a veces muy intensas, ¿no? Hay periodos asintomáticos largos en estos niños, ¿no es cierto? Predominantemente en infancia he mencionado, aunque algunos adultos pueden hacer también asmas extrínsecas. La causa fundamentalmente es alérgica, hay la presencia de un alergeno definitivamente, ¿no es cierto? Y las crisis son de intensidad variable y el pronóstico en última instancia es bueno, porque generalmente estos niños, cuando llegan a los 11 o 12 años, las crisis asmáticas tienden a desaparecer. Al lado de esto tenemos el asma persistente crónica, está más relacionado con la llamada asma intrínseca, donde los episodios de tos y sibilancias son más continuas, ¿no es cierto? Y la disnea es variable e inclusive llega a presentarse durante la noche, o sea, los episodios son más severos, ¿no es cierto? Estadísticamente es más frecuente en los adultos, ¿no es cierto? Y generalmente desencadenados por episodios inflamatorios, especialmente infecciones de tipo viral, ¿no es cierto? Y también, obviamente, se presentan cuando los pacientes se exponen a cambios climáticos, a alteraciones del estado de ánimo, o también inhalan partículas irritantes. Estos pacientes hacen cuadros broncoespásticos bastante severos y el pronóstico pues, en ellos es prácticamente menos favorable que con respecto al clima que ocurre en los niños. También existe una forma atípica de presentación, están acá de repente del asma ocupacional, etcétera. En estos pacientes obviamente también presentan episodios de sibilancia, ¿no? Con la compresión torácica correspondiente y con un grado de obstrucción reversible, pero que no se presenta claramente como en los otros dos procesos que hemos mencionado. El asma bronquial y la hiperreactividad bronquial que lo acompaña, obviamente puede estar, como se llama, desencadenado por diversos tipos de factores. Uno de ellos es la alergia, o sea, la reacción anómala frente a determinado tipo de sustancias llamados alergenos. Ya vamos a ver más adelante esto. También existe lo que se llama otro factor que puede estar inmerso en el ambiente de los pacientes que tienen determinado tipo de profesiones, como asma profesional, ¿cierto? Y también se ha visto que los pacientes que tienen hiperreactividad bronquial, ¿no es cierto?, el ejercicio y la hiperventilación juegan un papel importante, porque estos pacientes que hacen actividades físicas, obviamente tan pronto comienzan a hiperventilar, ¿cierto?, hacen broncoespasmo, ¿cierto? Y esta es una prueba, inclusive que se utiliza para demostrar la hiperactividad. Igualmente las infecciones respiratorias pueden ser elementos precipitantes, no es raro encontrar que un paciente asmático que haga un proceso de tipo gripal, obviamente el paciente haga un episodio de broncoespasmo. Igualmente mencionamos los estados anímicos, las emociones y la personalidad, probablemente por el factor de regulación del sistema autonómico que hemos mencionado sobre el calibre de la vía respiratoria. Igualmente hay que tener cuidado de algunos fármacos, especialmente los antiinflamatorios, ¿no es cierto?, que como ustedes saben, bloquea una enzima, la ciclooxigenasa, ¿no? Y más bien desvían el metabolismo del ácido hialurónico hacia hacia otras vías y se producen leucotrienos, y estos indirectamente pueden producir broncoespasmos. Hay personas, especialmente mujeres, que tienen pólipos nasales, que cuando ingieran aspirina o cualquier antiinflamatorio, los pacientes hacen broncoespasmos. Igualmente, el reflujo gastroesofágico puede de alguna manera producir o puede precipitar estos episodios de broncoespasmo, y también se ha descrito de manera así, con relativa frecuencia, que episodios fisiológicos como la menstruación y el embarazo pueden de alguna manera participar como factor desencadenante de la crisis asmática. Un elemento que he mencionado,
en relación al asma, fundamentalmente al asma extrínseca o asma alérgica, es precisamente la relación que existe entre este proceso y el alergeno externo. Es una situación que en última instancia se produce de manera hereditaria. Me refiero a la alergia, ¿no? Hay familias o grupos de familias, entonces, que los grupos familiares tienen tendencia a reaccionar frente a alergenos que en personas normales no tienen ningún efecto patológico. El polen de las flores, el pelo de las mascotas, el polvo de los ácaros, obviamente todo lo podemos inhalar, pero algunas personas comienzan a reaccionar de manera anómala generando anticuerpos. El anticuerpo que se genera en este caso es la inmunoglobulina E. La inmunoglobulina E es entonces un anticuerpo que es generado precisamente por esta predisposición, ¿no es cierto?, a generar, a responder con alergia frente a la inhalación de estos elementos. Eso se denomina atopía. La atopía entonces es una característica familiar hereditaria, ¿cierto? Los niños pueden presentar varios tipos de estas atopías, pueden ser dermatitis atópica alérgica, pueden ser rinitis alérgica y también dentro del grupo pueden presentar entonces también asma bronquial alérgica. Entonces, como están viendo ustedes ahí, el defecto que se ha encontrado, que se halla en el cromosoma 11, ¿cierto? Y este cromosoma 11 tiene pues la virtud de producir de estimular una producción exagerada de inmunoglobulina E frente a la exposición a alergenos. La liberación de inmunoglobulina E, ¿cierto?, obviamente va a producir conjuntamente con otras citoquinas, ¿no?, la estimulación, la liberación primeramente de factores, de la inflamación, que van a producir la atracción de eosinófilos, mastocitos, los cuales a su vez también van a producir una serie de mediadores químicos como la histamina, la serotonina, ¿cierto? Y si ustedes recuerdan, la actividad de la histamina, la serotonina es incrementar la permeabilidad, producir edema, definitivamente, e hipersecreción y contracción del músculo liso. Entonces, como dice en la parte última, la atopía y la hiperactividad bronquial tienen una tendencia a heredarse independientemente. O sea, alergia no significa necesariamente que tenga el mismo mecanismo de la hiperreactividad bronquial. Los dos, si bien es cierto, están muy presentes, cada uno de ellos tiene una disposición completamente diferente. Acá tienen ustedes más o menos una gráfica, ¿cierto?, de cómo se produce el broncoespasmo en un paciente con una atopía, ¿cierto?, el asma alérgico. Hay una primera exposición, obviamente, frente al alergeno, puede ser de repente el polen de las plantas, ¿cierto? Inicialmente este paciente con disposición va a producir inmunoglobulina E, ¿no es cierto? Las células dendríticas presentan a los linfocitos y se produce inmunoglobulina E. Esta inmunoglobulina E, obviamente, en una situación posterior se va a fijar a los mastocitos. Entonces, cuando posteriormente se expone por segunda o tercera vez, una vez que está sensibilizado el paciente, la reacción antígeno-anticuerpo se va a producir en la superficie del mastocito, lo que va a determinar la liberación de los mediadores químicos que hemos mencionado. Estos mediadores químicos, que son de diversa naturaleza, van a producir edema de la mucosa, hiperreactividad del músculo liso y también hipersecreción mucosa. Y la hipersecreción mucosa, obviamente, si no es vehiculizada adecuadamente, inclusive puede secarse y el paciente puede originar inclusive lo que se llaman tapones mucosos y la crisis asmática ser bastante intensas y enérgicas. Por lo demás, ustedes saben perfectamente también que hemos mencionado que la inflamación que se presenta en la vía respiratoria va a exponer algunas terminaciones que en última instancia también va a producir una broncoconstricción. Igualmente, el reflejo colinérico, yo he mencionado, la acetilcolina, ¿no?, o sea, la parte parasimpática, también va a producir una broncoconstricción y de esa manera entonces se va a perpetuar o se va a hacer más intenso el problema de la broncoconstricción, ¿no?, con hipersecreción e hiperplasia de la mucosa. Acá está un poco más explicado el efecto que tiene las inmunoglobulina B, fundamentalmente, ¿no es cierto?, primeramente la activación, la producción, la fijación en el mastocito y posteriormente la liberación frente a una segunda exposición
donde se produce una reacción antígeno-anticuerpo en la superficie del mastocito y la liberación de los antígenos que van a producir las lesiones que hemos mencionado. Bueno, acá nuevamente para reiterar, el alergeno que activa los linfocitos B, que van a producir inmunoglobulina E, que se unen a los receptores de los mastocitos, producen una liberación de los mediadores químicos y se va a producir la broncoconstricción. Otra enfermedad que ustedes van a encontrar con frecuencia es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿cierto? En este caso, obviamente, el problema es también una broncoconstricción, pero a diferencia del asma bronquial, la obstrucción es persistente al flujo aéreo. Y esta limitación del flujo aéreo, fundamentalmente a diferencia del asma bronquial, es una inflamación de manera progresiva, persistente, ¿no es cierto?, y que se produce frente a la inhalación de partículas de diversa naturaleza, ¿no es cierto? Ahora, dentro del EPOC ya es una cosa ya establecida, se consideran dos situaciones fundamentales dentro de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Estamos hablando de la bronquitis crónica obstructiva y del enfisema, ¿no? Estas dos están implicadas dentro del mismo diagnóstico de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Sin embargo, otras patologías, como hemos mencionado, pueden producir también obstrucción fija y crónica del flujo aéreo, entre ellos tenemos la fibrosis quística, la bronquiectasias y la bronquiolitis proliferante, que son situaciones no muy frecuentes. En la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, lo interesante es que los gases y partículas nocivas de diversa naturaleza van a producir una inflamación y van a generar lo que se llama un estrés oxidativo. Van a ver ustedes más adelante, se va a producir una serie de liberación de mediadores químicos que van a producir atracción de diversas células, no solamente de eosinófilos, sino también de neutrófilos, y obviamente tanto los eosinófilos como los neutrófilos tienen una serie de proteínas, ¿no es cierto?, de destrucción tisular y que son los responsables de los mecanismos de perpetuación inflamatoria. Igualmente, esta inflamación va a producir inhibición de algunas proteínasas. Ustedes recuerdan la alfa antitripsina, ¿no es cierto?, que se va obviamente disminuir su síntesis y eso es responsable en la producción de la otra patología que vamos a ver, que es el enfisema pulmonar. Ahí está, el estrés oxidativo, ¿no?, va a producir, se produce con una serie de sustancias, a la cabeza de ellas el cigarrillo. El cigarrillo es una de las situaciones que cotidianamente y muy frecuentemente está en los pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Esto van a producir una disminución de la antiproteasa, como consecuencia. La antitripsina 1 obviamente no se va a producir y como consecuencia de eso se va a producir una serie de alteraciones en la inflamación, obviamente en las células va a producir la liberación de una serie de mediadores, ¿no es cierto?, de diversa naturaleza. Estos a su vez van a producir activación de otras células y con expresión del factor nuclear K8, el factor de necrosis tumoral, la interleuquina. Todos estos a su vez van a producir reclutamiento de neutrófilos, y los neutrófilos también van a liberar sus propias enzimas que al final son los responsables de la inflamación, la broncoconstricción, y la inflamación crónica a su vez va a producir obviamente un intento de reparación, y eso es lo que se conoce con el nombre de remodelación bronquial. A la larga el bronquio permanece obviamente con daño establecido y no reversible, a diferencia del asma bronquial. El enfisema, dijimos que el enfisema es otra patología asociada a enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no es cierto? El diagnóstico es más de tipo anatómico y consiste en una dilatación, ¿no es cierto?, de estructuras del pulmón distales a los bronquiolos terminales, ¿no es cierto? Y obviamente se encuentra acompañado de destrucción de la pared alveolar. En el síndrome enfisematoso vamos a encontrar estas características. A la impresión obviamente encontraremos una respiración con labios fruncidos, ¿cierto? Van a ver ustedes que existen en la EPOC dos tipos fisiopatológicos que más adelante vamos a ver. En el enfisematoso el paciente obviamente respira soplando prácticamente, ¿no es cierto?, como consecuencia del atrapamiento aéreo, va a haber un aumento del diámetro anteroposterior del tórax. Obviamente a la percusión encontrarán ustedes a la palpación encontrarán una disminución de las vibraciones vocales, a la percusión una hipersonoridad
y la augmentación habrá una prolongación de la expiración y la presencia de sibilancias. Estos son los patrones clínicos clásicos en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Uno de ellos, por las características, denomina el suprador rosado, que es el tipo A y que corresponde al paciente emfisematoso, un paciente adelgazado, con tórax en tonel, con disnea severa, que tiene poca tos y escasa expectoración. Al lado de eso tenemos el otro, que es el abotagado azul, ¿no es cierto?, que corresponde al tipo B. Estos pacientes tienen tendencia a la retención de anhídrido carbónico, es el paciente bronquítico, ¿no?, que tiene sobrepeso, va a presentar muchas veces cianosis y como consecuencia de la cianosis el paciente tiene polidrulia y puede tener edema, y estas alteraciones del bronco, de la broncoconstricción y de la retención del anhídrido carbónico, obviamente en el paciente puede producir, de hecho, produce hipertensión pulmonar. Esta hipertensión pulmonar obviamente va a producir una sobrecarga del trabajo del ventrículo derecho y el paciente puede acompañar su cuadro, obviamente, edema y hepatomegalia, ¿no? Esta situación se conoce con el nombre de cor pulmonar. Finalmente, como conclusiones, vamos a ver que el síndrome de hipertrofia bronquial es relativamente perfecto. Las causas más comunes, ¿cierto?, de la hipertrofia bronquial de presentación aguda es la bronquitis aguda broncoespástica, ¿cierto? Y las causas más comunes de forma crónica de hipertrofia bronquial es obviamente la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el asma, ¿no es cierto?, entre las dos causas más frecuentes. Pero hay que tener en cuenta, ¿no es cierto?, que el pulmón saturado tuberculoso, que en nuestro medio es sumamente frecuente, pero que ha sido muy poco estudiado, y las situaciones en las cuales el paciente está expuesto a la inhalación de biomasa pueden también ser causas de enfermedad pulmonar obstructiva crónica o de hipertrofia bronquial crónica. De tal manera que siempre hay que dar importancia cuando un paciente viene con este tipo de antecedentes. Es muy frecuente en nuestra gente que viene por vía de la sierra y que utiliza pues la leña como un medio para el cocimiento de sus